testigos de ciclones inesperados que han impactado el país en momentos en que nadie los esperaba. Pero para comprender mejor estos eventos atípicos, su origen y evolución, hoy, esta tarde, nos acompaña un experto en el estudio de la historia de la meteorología en Cuba. Por supuesto, es un honor recibir al profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, quien nos ayudará a analizar los casos más relevantes de huracanes fuera de temporada, también las condiciones que los favorecen y el papel fundamental de figuras históricas como Benito Viñes en el desarrollo de la predicción meteorológica tropical. Ya lo presentaba, pero ahora le estoy dando la bienvenida al profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabi. Bienvenido y un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Y vamos a hablar de un tema, como bien decíamos en nuestra presentación, muy interesante y esperado por la población. A ver, profesor, ¿cuáles han sido los casos más relevantes de huracanes que han impactado a Cuba fuera de la temporada ciclónica como tal? Bueno, tendríamos que comenzar por aclarar que el término huracán está reservado para sistemas ciclónicos que sobrepasan los 119, 120 kilómetros por hora. Es raro que en un mes, en una época que esté fuera de la temporada, se desarrollen huracanes y no impactando a Cuba, pero sí ciclones tropicales. Cuando hablamos de ciclones, hay que aludir invariablemente a que nuestro país puede estar bajo el efecto de ciclones todo el año. Eso puede parecer raro, pero es que en el invierno tenemos ciclones que se forman fuera de las latitudes tropicales. La muy recordada tormenta del siglo fue resultado de la evolución de un frente extendido a partir de un ciclón extratropical. Esas bajas, esos centros ciclónicos desarrollan frentes, a diferencia de los ciclones tropicales, que no desarrollan frentes. Ahora, lo que fundamentalmente llama la atención en el año es la temporada ciclónica, del 1 de junio al 30 de noviembre. Pero eso no implica que fuera de esos meses se hayan formado ciclones en el Océano Atlántico, hayan pasado por Cuba o no. Pero existen ciclones que se han formado fuera de los extratropicales, o sea, como ciclones tropicales o subtropicales fuera de esa temporada ciclónica, que es lo que fundamentalmente ha estado pasando recientemente en redes, en las redes sociales, que si va a haber un ciclón el día 15. Actualmente está circulando comentarios con respecto, usted pudiera abordar y aclararle a la población si es cierto o no, esto del día 15. A ver, no. Hay que entender lo siguiente. Las personas que anuncian por su cuenta que va a ocurrir un evento de ese tipo están procediendo a partir de lo que ven en las salidas de los modelos matemáticos, los modelos de pronóstico. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando un modelo tiene una salida para más de 3 o 5 días, el nivel de incertidumbre es muy elevado. Por tanto, hay una probabilidad de que eso no sea de esa manera, de que no se cumpla tal y como el modelo lo dice, que es lo que ha venido pasando en estos días. La evolución de esos modelos finalmente terminan retirando ese ciclón que veían en un principio. Pero esto, reitero, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en tiempos históricos, donde sí hemos tenido ciclones en mayo. De hecho, hemos tenido ciclones en mayo, en abril, que han impactado a Cuba. En 1970 tuvimos uno llamado Alma, tuvimos después otro en 1981 y el más reciente, que recordamos poco, fue en 2018. El centro no pasó sobre Cuba, se formó a finales de mayo, no pasó sobre Cuba, pero pasó muy cerca del Cabo de San Antonio, dejó las lluvias al lado derecho y esas lluvias produjeron, por supuesto, un impacto en el país. Bueno, doctor, y ante todos estos conocimientos sobre ciclones que debemos de tener, ¿cuáles serían las condiciones climáticas y oceánicas que pueden favorecer la formación de estos fenómenos fuera de temporada? Usted hacía un adelanto, pero específicamente, ¿cómo nosotros podríamos conocer al respecto? Bueno, en cuanto a los ciclones, hay que tener en cuenta que de acuerdo al momento del año, tienen características propias. Los ciclones tropicales tienen un centro con una temperatura muy elevada, mayor que la de los ciclones
de invierno, para decirlo de esa manera, necesariamente tienen que sobrepasar 65 kilómetros por hora de velocidad de los vientos, pero necesitan para formarse condiciones propias, que están en la atmósfera y en el océano, algo que generalmente, a nivel general, se olvida, que es que la temperatura oceánica tiene que sobrepasar los 26,5 grados Celsius en la temperatura de la capa superficial del océano, para aportar los niveles de energía traducidos en humedad, que son los que generan las precipitaciones que constituyen, por decirlo de alguna forma, el combustible para alimentar ese ciclón. Además, se necesitan condiciones en la atmósfera, en la vertical, para que ese sistema se mantenga organizado y, si son excepcionalmente favorables, pues se fortalezca y pueden alcanzar intensidades muy grandes, como es la conocida escala Saffir-Simpson, que los lleva hasta 5 niveles, con vientos sostenidos superiores a 250 kilómetros por hora, que no es muy frecuente, pero suele ocurrir. La población ha ganado en cultura con respecto a estos temas y lo tenemos comprobado con la preparación que, a pesar de las informaciones que detalla la Defensa Civil, la población también sigue. Y es por eso, porque ya estudia, ya conoce, ya lo sigue a ustedes especialistas, y es importante que se siga abordando estos temas, y en esta temporada que, como bien ya usted dice, concluye el 30 de noviembre, ya la tenemos a las puertas, empezando el 1 de junio, y por supuesto seguiremos con la historia. Y ya que hablaba de historia, la historia de la meteorología cubana, cómo ha evolucionado, y la comprensión y pronósticos de estos eventos típicos, cómo se puede abordar para ganar en claridad, para conocer. Bueno, la historia tiene para nosotros un papel importante. No lo decimos por chauvinismo, porque seamos cubanos y estemos orgullosos de nuestra historia, cosa que es verdad. Claro. Sino porque desde 1793 se publican observaciones meteorológicas en la prensa. En un papel periódico de La Habana, era el título, que ya no existe, ese era su nombre, y ahí aparecen esas observaciones, y era porque las personas demandaban tener esa información. Sin embargo, hay un momento que me interesaría destacar, porque no tenemos tiempo para abordar toda esa historia, que además es muy rica. El día 11 de septiembre de 1875, ahora, pronto, dentro de unos meses, vamos a llegar al sesquicentenario de esa fecha, cuando se emitió el primer pronóstico y primer aviso de ciclón tropical en la historia de todo el mundo, y eso fue desde aquí, desde La Habana. ¿Sería en septiembre? El aniversario es el 11 de septiembre para el pronóstico. Para el aviso, el día 12 y 13, que fue cuando apareció en la prensa un día después. Estamos recordando que es una prensa a base de publicaciones impresas. No tenemos, naturalmente, en 1875 la facilidad de los medios que hoy habitualmente difunden esa información hoy, como es el Canal Caribe, por ejemplo, el Canal Cubano de Noticias. Es importante ese encuentro con la historia desde la meteorología. Profesor, pero hablábamos de personalidades históricas que tuvieron que ver y han tenido que ver con el desarrollo de la meteorología en Cuba. Y mencionábamos a Benito Viñes, quien jugó un papel importante en el desarrollo de la meteorología tropical y, por supuesto, la predicción de huracanes en Cuba. ¿Qué pudiéramos decir de Viñes? Pues lo primero es que, a pesar de no haber nacido en Cuba, nació en Cataluña en 1837, Viñes realizó toda su obra aquí en La Habana. Él llegó a Cuba en 1870, falleció aquí en La Habana, de hecho fue enterrado en el cementerio de Colón, ahí están sus restos, son una reliquia para la historia de la ciencia cubana, y en el año 1875 se aventuró a emitir ese primer pronóstico de un ciclón tropical y el primer aviso, lo cual fue poner la ciencia en función social. Es decir, si él hubiera hecho el pronóstico y lo pone en una gaveta de su escritorio, no trasciende, no pasa nada, se quedó ahí. Es un ejercicio científico, pero no da un valor en cuanto a aplicarlo a el beneficio de los seres humanos, a la sociedad cubana. Y ese es el valor que tiene el padre Viñes, hacer el pronóstico y ponerlo a disposición de las personas para que se prepararan, fundamentalmente los navegantes, porque en esa época la navegación tenía el primer lugar como público para recibir esa información y emplearla.
Hay que decir del padre Viñes que realizó ese pronóstico desde un edificio de La Habana Vieja que aún existe, gracias a la labor de restauración de la oficina del historiador. ¿Dónde radica ese edificio? En la calle Compostela, entre Luz y Acosta. Es fácilmente distinguible entre los demás porque tiene una cúpula, creo que lo vimos en pantalla hace un momento, tiene una cúpula que era para alojar el telescopio astronómico, pero en la otra torre, porque ese edificio tiene 2 torres, en la otra estaban los instrumentos meteorológicos. El asunto importante, la clave del asunto es cómo Viñes recibía la información de una manera rápida, y era mediante el telégrafo. Ya teníamos telégrafo en Cuba y teníamos cable submarino. Entonces, a partir de las informaciones que le llegaban de las Antillas, de Barbados, de Jamaica, de Antigua, él tomaba estas observaciones y lo que hacía era darle una progresión en el espacio geográfico a aquel mal tiempo, a aquella tormenta que estaban reportando desde esas islas. Y decía, bueno, si esto ha sido hace 2 días, pues llevando la velocidad media de un ciclón tropical, debe llegar aquí mañana. Y eso le hizo asumir el reto, incluso el reto de descalificarse. Exactamente. Si no se cumplía. Pero afortunadamente, dada su cientificidad, su conocimiento, su saber, el pronóstico se cumplió y hoy es una joya del patrimonio científico cubano. Profesor, doctor, como usted también lo es en la meteorología cubana, yo estoy agradeciendo su presencia aquí, que me haya acompañado esta tarde con un tema tan interesante y tema que debemos de tener otra mirada en esta etapa que posteriormente nos viene ya muy cerquita, lo anunciábamos. A ustedes las gracias por mantenernos siempre informados, a la población, a los que conocemos también de todas estas interioridades de la meteorología cubana y que cada día hay algo nuevo, pero siempre para prepararnos y estar alertas. Yo no puedo terminar, Babi, sin agradecer la labor del Instituto de Meteorología, de su centro de pronóstico, del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Son los 2 grandes guardianes de la población cubana. Y por supuesto del Canal Cubano de Noticias, que siempre está como ese transmisor. Llevando la información. Esencial para poner, como decía Martí, poner la ciencia en lengua diaria, llevar a la población. Profesor, usted manténgase porque tendremos otro momento en este espacio de nuestra revista en tiempo real. Las gracias.